Trump es muy pro que se desarrollen los proyectos de la capital, que es Jerusalén. Y eso era lo que Trump quería. En el proceso profético, nosotros no solamente vamos a ver un atentado de Trump. Que tú no puedes identificar al anticristo porque la gente lo va a proclamar. Cuando llegue al poder es que las cosas cambian. Entonces con el poder y las autoridades que le van a ceder la bestia, el falso profeta. Que la misma escritura dice que cuando se diga paz y seguridad vendrá de repente destrucción repentina. Claro. El Papa es una figura que ha luchado a partir del Concilio Vaticano II por la unificación de la religión. Toda su promoción es la unificación de las religiones. En estos acontecimientos de los últimos tiempos, que ahí es donde entra Donald Trump, que está en contra, a legalizar el pecado. Y una legislación mundial, no de un país, para legalizar el pecado, tiene una connotación espiritual muy fuerte. O sea, es una señal demasiado poderosa, donde se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y contrario a lo amargo dulce. Donde la gente entiende que lo que la mayoría decidan que esté mal es correcto y tú tienes que someterse a eso o respetar por lo menos lo que esa persona hace en condiciones deplorables y de abominación. Entonces lo que estamos viendo a nivel global es una legislación satánica. Mucha gente a lo mejor se va a engañar. Este es el hombre. De hecho, los mismos judíos, yo soy de los que creo, la tesis mía es que el anticristo, para ser aceptado, tiene que ser uno del pueblo de Israel. Bendiciones a todos los que están conectados con nosotros en esta plataforma de Excelencia Cristiana Televisión. Para mí, su hermano, Pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder tener la oportunidad de decir que estamos de regreso. Tenemos una nueva temporada de lo que es Esto es Excelencia. Y de verdad que yo me siento contento de estar en este panel porque estoy acompañado de personas que yo sé que son de gran bendición y que usted lo va a recibir y esa bendición será transmitida a través de estos programas que el Señor ha puesto en este lugar para que nosotros de alguna manera participemos en ellos. Y Esto es Excelencia es un programa que tiene el propósito de edificar y de llevar una masificación del conocimiento a las personas que nos siguen a través de todo el mundo. Así que así damos inicio a esta nueva temporada. Me acompaña mi hermano Miguel Mateo, pastor, también mi hermano Carlos Veloz, un apologista y una persona que ya es de este espacio, una persona que estuvo en la primera temporada junto a otros hermanos y al junto nuestro. Y yo sé que usted estaba anhelando, ¿verdad?, que de alguna manera Esto es Excelencia estuviera nuevamente en el aire y Dios escuchó eso. Así que estamos aquí, así que yo espero que mis hermanos tengan unas palabras para ustedes. Pastor. Bendiciones para todos, Dios me les bendiga. Es un gozo y un placer, hermanos. Me siento privilegiado de estar acá en el centro de estos hombres de Dios que representan una generación, ¿verdad? Y representan el conocimiento de Dios revelado a una generación que anhela, que está hambrienta por conocer y aprender acerca de la palabra de Dios. Estoy acá para compartir, para debatir temas de importancia actuales para la iglesia de hoy. Así que Dios me le bendiga y quédese aquí, que esto va a estar bueno. Bueno, yo también, ¿verdad? Primero dándole la gloria y la honra a nuestro Señor en su plenitud y en el nombre de Jesucristo, pues desearle bendición a cada uno de los que se conectan en esta nueva temporada, pastor. Que bueno, si estamos en una nueva temporada es porque el Señor está pues haciendo como siempre cosas para el beneficio de su pueblo. Y todas las cosas son hechas nuevas en Él. Y vamos a desarrollar temas que esperamos sean de edificación para cada uno de los hermanos. Y bueno, Dios me los bendiga a cada uno. Bueno, ustedes han escuchado las palabras de nuestros hermanos, Pastor Miguel Mateo, mi hermano también Carlos Veloz, que yo sé que hoy será un día de gran bendición a través del tema que vamos a tratar y un tema que es actual, podemos decir. Vamos a traspolar algunas profecías a este tiempo y vamos a ver si tenemos algunas señales que dan inicio a los últimos tiempos o que de alguna manera nos permiten identificar que estamos en los tiempos postreros, que es algo que yo entiendo. Hay algo que ha sucedido en estos últimos días y que es tendencia, podríamos decir, en todo el mundo y en todas las redes sociales, y es el atentado contra Donald Trump, el cual es candidato a la presidencia por Estados Unidos y que ya fue presidente hace algunos años y que ha sido una figura muy controversial porque es un showman, es un hombre que es un show y que realmente
ha sido un gran empresario, ¿verdad? Un magnate en Estados Unidos y que ha hecho el crossover, ha pasado a la política y se ha convertido en una figura que la gente en cierta forma se ve como muy fanatista hacia él, en vez de traer adeptos con quizás algún principio político, sino lo que vemos es muchos fanáticos realmente, en gran parte, detrás de la figura de Donald Trump. Algo que quizás podemos resaltar de Donald Trump es quizás los principios y valores que en su gobierno estableció, que han marcado una gran diferencia con otros políticos, principalmente con los demócratas. Y también incluso con los republicanos, porque realmente los republicanos eran los que siempre iban a la guerra. Y en el gobierno de Donald Trump vimos cosas muy diferentes en cuanto a lo que él hace. ¿Ustedes creen, hermanos, que el atentado a Donald Trump de alguna manera es una señal de los tiempos finales? Y hago la pregunta, o sea, formulo la pregunta. Bueno, la figura de Donald Trump, como bien dices, él tiene una representación muy fuerte en la comunidad cristiana en los Estados Unidos. Y también se extiende su figura hacia los cristianos de Latinoamérica y Europa. ¿Por qué Donald Trump tiene una figura muy sólida en cuanto a el pueblo cristiano, específicamente el pueblo evangélico, más que todo? Porque recuerden que también hay una representación del actual presidente de los Estados Unidos porque es católico. O sea, poca gente sabe que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es católico, ¿no? Confeso y va a su misa, etcétera, etcétera. Hay una división de criterios en cuanto a eso, ¿no? Que por la agenda que defiende Joe Biden y la agenda que defiende Donald Trump. Entonces son polos opuestos. Donald Trump tiene una figura, repito, representativa porque defiende valores cristianos, que tanto católicos como evangélicos en sentido general se identifican con esa defensa de los puntos que tienen que ver con la ética cristiana, la defensa de la vida, la estructuración y el fortalecimiento de la familia, también la protección a la difusión cristiana, que no lo hace el Partido Demócrata. No lo hace, es una batalla ideológica que hay. Entonces, eso produce que muchas personas se fanaticen tanto de un lado como de otro para o atacar la figura de Donald Trump, lo que él representa, o defender la figura de Donald Trump también teniendo esa representación. Ahora, lo que tenemos que ver es si la Biblia nos apunta a nosotros tener un tipo de concepción del ser humano para llegar a fanatizarnos hacia la figura de un ser humano. Entonces, la política y sus actores tienen que tomarse desde la concepción cristiana con pinzas. O sea, hay que discernir, como dice la Escritura, ahora, evaluar los espíritus. Estoy parafraseando, ustedes más adelante podrán profundizar en esos puntos. Pero el atentado de Donald Trump fue más de lo mismo, ¿no? Un fanatismo a ultranzas en contra de una cosmovisión de un político que entiendo yo, a modo de hipótesis, es porque él defiende los valores cristianos y va en contra de una agenda globalista que ya ustedes saben a qué pertenece, en el mundo espiritual, a quién pertenece, mejor dicho, esa agenda. Bueno, en esa parte yo estoy de acuerdo con Veloz acá, que se está refiriendo a Donald Trump como esa persona, ese presidente mandatario, que representa intereses marcados con el tema del mundo cristiano. Y hay muchos cristianos que están apasionados. En un video anterior que anda por ahí, observé muchos comentarios de la gente diciendo, ustedes son cristianos y defienden a Donald Trump porque él es un impío. Bueno, él como persona per se ya es una persona, pero los intereses que él representa, exacto, cristiano, valora la vida, la valoración, aunque en su gobierno se cometieron, como en todos los gobiernos, se cometieron muchas atrocidades y hay mucha gente que está molesta con él por el tema migratorio. Hay gente que está pero muy ligado al interés migratorio y no quiere que él vuelva al poder porque saben que él tiene unos planes un poco marcados con esa área. Pero yo compartía con un pastor hace unos días y le decía, ¿quién que tenga una casa o una familia no va a cuidar o velar por los intereses? Como la gente ataca al presidente dominicano, derechos humanos, que los migrantes haitianos. Bueno,
hay que proteger sin violentar los derechos. Yo creo que, como decía Veloz, dentro de lo que cabe, podemos destacar que hay un atentado que se realizó que para mucha gente tiene que ver con algo espiritual. Yo en cierta parte lo veo así, porque todas las cosas que ocurren en el mundo dependen de la voluntad de Dios y todo ocurre por un sentido. Y las cosas que se materializan humanamente vienen del mundo espiritual, aunque también podemos decir que hay un fanatismo de parte del joven que ya falleció, que se atrevió, ¿verdad? Hay muchas cosas, hay muchos cabos que atar respecto a cómo ese joven llegó a ese lugar, a ese punto, en una conferencia, un expresidente, qué pasó ahí con inteligencia. Entonces hay muchas cosas que podemos resaltar, pero realmente hay intereses que no quieren que este señor vuelva al poder otra vez en Estados Unidos. Correcto. Yo entiendo que sí, que hay cierta resistencia, principalmente espiritual también, porque tenemos que ver un poquito más holístico el tema. Saben que Estados Unidos es una representación de potencia. Sí. Y a nivel profético, las potencias están establecidas como referentes en diferentes épocas. Por ejemplo, Daniel capítulo 2, que es muy conocido en el pueblo evangélico, el sueño profético de Nabucodonosor, de aquella famosa estatua de los imperios que representan a Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos y finalmente a un gobierno disperso pero unido en cierta forma o en parte débil y en parte fuerte, que sería la Unión Europea, y se entiende que tiene que ver también más allá de la Unión Europea porque Estados Unidos es muy representativo, pero son estados también que tienen diferentes políticas incluso, pero están juntos. Entonces, esos pies de barro y de hierro, que es el último nivel de gobierno que proféticamente establece la Biblia para los últimos tiempos, dice que será derribado con la venida de Cristo, que es la piedra no cortada por manos humanas, para establecer lo que se conoce apocalípticamente como el milenio, que sería ya ese gobierno que ya es otro tema, el asunto del milenio, por las diferentes posturas que se tienen a nivel evangélico. Pero cuando yo digo esto, lo digo porque el presidente de Estados Unidos representa a la nación de Estados Unidos. Sí. Por ejemplo, tú hablas de los inmigrantes, pero tú no puedes, la gente no puede esperar que un presidente gobierne, siendo de Estados Unidos, gobierne para los mexicanos, pongo el ejemplo, o que un presidente dominicano gobierne para los haitianos. Cada nación tiene su régimen de gobierno, que es lo que van a dictar la política ejecutiva para lo que tiene que ver con su sociedad, con la comunidad de su nación. Entonces es algo patriótico y eso está bien desde cierto punto cuando no se afecten derechos fundamentales en las personas, ¿verdad? Claro. Derechos humanos. Entonces hay una parte con Donald Trump que ustedes ya la han mencionado, que es la empatía con el pueblo evangélico y el pueblo conservador cristiano de Estados Unidos. Incluso lo han llegado a comparar con Ciro. Y yo he visto que algunas personas han hablado de que él es el Ciro de este tiempo. Acuérdense que Ciro es el que da el edicto para que el pueblo regrese del cautiverio a reconstruir Jerusalén y a reconstruir el pueblo y las murallas. Pero, ¿qué hizo Donald Trump en su primer gobierno? Regresó la embajada a Jerusalén contra todo pronóstico y contra todas las oposiciones, que usted sabe que es un conflicto en Medio Oriente que marca también un simbolismo profético. Claro, claro. Que la embajada de Estados Unidos esté en Jerusalén reconociendo a Israel como una nación con derecho en ese territorio, que es un territorio disputado entre otras naciones árabes y musulmanas, pues una complicación a nivel geopolítica. Entonces Donald Trump ha creado ciertas fricciones geopolíticas, pero también a nivel interno en su país, que fraccionan un poco y polarizan. Hay una polarización, que es lo que cree el fanatismo con Donald Trump. Pero Donald Trump es una figura que es relevante para mí desde el punto de vista profético, porque estos acontecimientos no son fortuitos. O sea, que él tenga acaparando la atención mundial y que esté en tantos conflictos a la misma vez, como lo vemos, con el mismo Israel, que está en un conflicto. Ahí tenemos a Venezuela también con otra situación que no se sabe todavía en qué va a parar esas elecciones. Tenemos los problemas de Rusia, Ucrania, tenemos los problemas de Irán con Israel. O sea, son muchos frentes al mismo tiempo. Bukele, que ha creado un precedente, y mira a Donald Trump como también lo enfrenta. Entonces, cuando tú ves el mundo a nivel global, tú dices, algo está sucediendo, hay un movimiento que se está dando. Entonces, ¿estamos en la antesala de la caída de ese gran imperio o de una situación mayor a un atentado contra una figura presidencial? Estados Unidos es tan importante, y ya no quiero abundar tanto para que ustedes puedan seguir abundando sobre esto, que Estados Unidos son los primeros que empiezan a plantear lo que la gente ha conceptualizado como el nuevo orden mundial. En el 1913,
el presidente de turno de aquel entonces, apellido Wilson, él decía que tenía que crearse una unidad de naciones, y ahí empieza el concepto. Y de ahí, en el 1945, por eso fue en la Primera Guerra Mundial que él planteaba esto, entonces viene lo que es la ONU, que con el lema de paz y seguridad, y se unen los países para tratar de mantenerse en paz a nivel global. Pero es de Estados Unidos que surge esto. Ese concepto de la unidad de las naciones o de un orden mundial que rija la política mundial para mantener la paz. Esa es la idea. Entonces, hace poco tiempo Biden decía, si va a haber un nuevo orden mundial, Estados Unidos tiene que encabezarlo. Entonces, miren cómo entra el carácter profético del cambio de los imperios y de establecer un imperio único, un imperio con dominio global en el final de los tiempos, pero Estados Unidos quiere encabezarlo por algún conflicto, porque China y Rusia también quieren hacerlo. Claro. Entonces, de repente nos encontramos con un Donald Trump que no dice esto, pero que está en contra de una agenda que Estados Unidos y otros poderes fácticos están tratando de establecer en el mundo y en los países subdesarrollados que están bajo su control. Y de repente Donald Trump dice, yo no estoy de acuerdo con ciertas políticas contra la vida o con el matrimonio de personas del mismo sexo, entre otras cosas. Entonces, de repente nos encontramos con una persona conservadora en la política, pero que también es ultraderechista, pero que de repente es una figura que no es política y que se ha adentrado en la política. Entonces, vemos una característica muy rara en este político. Entonces, son señales que podríamos puntualizar bastante. Pero cuando yo lo veo proféticamente, yo comienzo a verlo un poco más amplio, viendo lo que es Estados Unidos como representación mundial y lo que puede esto significar a futuro, porque se van dando muchas cosas y quizás Donald Trump sea algo que detiene eso, en cierta forma, de mi punto de vista, como que detiene el propósito o el despropósito que se lleva en las agendas que son contra Dios y contra los principios cristianos y valores. Claro, pero el sentido profético apunta a que todo ese desarrollo de un sistema global se va a dar, porque eso es parte también de lo que se debe de cumplir. Es decir, no se va a detener la agenda va a continuar. Puede ser que el presidente Donald Trump, si gana nuevamente la presidencia de los Estados Unidos, sea como una pieza más dentro del sistema de el nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial no es que va a comenzar, ya comenzó. Claro. Ya comenzó. Lo que pasa es que es un proceso gradual, porque cuando nosotros vamos a las escrituras y nosotros hacemos escatología, que es muy compleja, ustedes saben, pastor, lo complejo que es hacer escatología bíblica, uno ve que las profecías se van dando en función de un desarrollo, ¿no? Gradual, progresivamente. Y hay eventos que suceden que están conectados con otros y nosotros creemos que es a nuestro favor, pero no. Es en detrimento de la iglesia. En detrimento en el sentido de que esa agenda es para atacar al pueblo de Dios, aunque no va a poder vencer jamás, porque sabemos que estas cosas van a suceder para que venga nuevamente el Señor y acabe con el anticristo, el falso profeta, el sistema de la bestia, etcétera, etcétera. Pero todo apunta a que el sistema de la bestia tiene que darse. Porque si no, entonces el Señor no va a realizar su venida y tiene que darse ese sistema. Vuelvo y repito, es tan complejo el mundo espiritual y por eso a mí me gusta escuchar a pastores que profundizan mucho en ese campo. Yo más en el campo de la apologética yo trato como de tomar el análisis de lo que sí profundizan en el mundo espiritual para entonces yo hacer o desarrollar mis argumentos. Pero es tan complejo el mundo espiritual que es muy probable que alguien que esté defendiendo valores cristianos, no digo que sea el caso de Trump, puede ser un caramelo envenenado. Ay, Dios mío. Y puede estar también dentro de ese sistema para que entonces todo lo que tiene que organizarse, las potencias, la Biblia le llama Gog y Magog, yo no me voy a meter en eso, yo lo dejo a ustedes, que yo le doy esa papa caliente a ustedes, pero puede ser que todas estas cosas se den para que lo que se tenga que realizar en Israel, porque el foco central, entiendo yo, pastor, ustedes me corregirán, el foco central del mundo ahora mismo es Israel, no es Estados Unidos, es Israel. Entonces Trump es muy pro Israel, Trump es muy pro que se desarrollen los proyectos a favor de Israel, todo lo que tiene que ver, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, del establecimiento, el retorno, que lo logró, claro, pero que se está peleando por eso, el retorno de
la representatividad política y autoritativa de la capital, que es Jerusalén. Y eso era lo que Trump quería. Y todo lo que tiene que acontecer a partir de ese establecimiento y desarrollo político ahí a lo interno. Yo soy uno de los que creo que todo apunta a que por ahí viene el tercer templo. Entonces, Trump tiene mucho que ver con eso, porque uno de sus proyectos era ese, que se desarrollara todo lo que tiene que ver con la parte cultural de Israel. Además que Trump tiene un yerno, el que está casado con su hija, que es judío. Y es también pro todos los proyectos de Israel. O sea que el conflicto que se está dando y todas las fichas geopolíticas que se están moviendo apunta indefectiblemente al cumplimiento de todas las profecías hasta el advenimiento del sistema del anticristo. Que si es un sistema, que si es un hombre, bueno, ya eso es algo más profundo. Pero si Trump gana la presidencia ahora mismo, hay que ver cómo se desarrollan los conflictos bélicos, porque hasta ahora no se ve que se van a detener. Bueno, yo particularmente con lo que decía Veloz respecto a que falla ese disparo, centímetros, señores, un asunto que uno no sabe realmente. Porque disculpa que le interrumpa, para que usted me ayude a profundizar ahí también, porque ese tema del disparo, uno no sabe realmente. O sea, un joven, una baja, que tampoco hubo una pérdida de otra vida también, una señora me parece que perdió la vida. Un bombero. Un bombero. Sí, un hombre. Un hombre, ok. Esos daños colaterales se han visto mucho en las estrategias de la historia de la humanidad. No estoy diciendo que haya sido una estrategia política, pero uno nunca sabe, porque vuelvo y repito, hay fichas en el mundo espiritual que hay que tener mucho discernimiento para uno detectarla, pastor. Es como un ajedrez, es lo que yo venía diciendo, es como un juego de ajedrez, porque un atentado fallido por centímetro, un asunto como que no tiene explicación lógica, ¿verdad? Se mueve unos centímetros, movimiento de cuello, el disparo sale, se coloca en la oreja. Bueno, Donald Trump dijo, y me disculpa, pastores, en su discurso, que Dios estaba con él. No, y le están pintando, y hermanos en Cristo, porque hay hermanos que tienen que seguir creciendo en el conocimiento, le están poniendo ángeles atrás con espada, en foto. Esa es parte de la campaña. Trump y un ángel atrás con una espada blandiendo ahí fuego. Él dijo, Dios estaba conmigo. Sí, porque realmente ahí se cumple un adagio que dice la gente, que lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. Porque hasta el momento del atentado, el porcentaje, las encuestas no favorecían del todo a Trump. Realmente no estaba en una posición en cuanto a las elecciones que tú pudieras decir Trump va a ganar. Pero entonces este atentado lo crea y lo deja él como un héroe, como el sobreviviente, y el gesto de levantar la mano cuando lo estaban cubriendo, todo esto nos presenta como un cuadro, como que el individuo es un héroe, un salvador, y que lo quieren destruir porque él tiene el destino del país en sus manos y él va a traer solución y hay intereses marcados. Un Mesías. O sea, él aparece ahora como un Mesías. Y lo que decía Veloz, proféticamente, nosotros vemos a Trump de la manera correcta, ¿verdad? Uno ve como una persona que tiene intereses marcados por la iglesia, que tiene una observación, que ama a Israel de alguna manera. Defiende nuestra agenda. Claro, defiende la agenda cristiana, es conservador en algunas áreas todavía. Entonces, pero lo que usted decía respecto a la apologética y respecto al anticristo, que es que lo que más fuerte me dio, que la Biblia dice que tiene que manifestarse y ya está en acción, compartiendo ese tema con el pastor Almanza, el hombre de pecado, y de alguna manera es como una pieza. Trump en este caso es una pieza en el ajedrez que se está moviendo. Y aunque algunas personas no lo están viendo, pero en el mundo espiritual, porque la Biblia no se lee literalmente, se lee con el sentido espiritual. Es una pieza que se está moviendo y que en este momento, aunque él represente intereses de conservadores, pero de alguna manera hay cosas que están ocurriendo que nosotros no estamos mirando porque no le estamos dando el foco espiritual que tiene el escenario que estamos viendo. Exacto, la palabra no es meramente material, la palabra es espiritual con hechos en el campo material, vamos a decir así. No es material en el sentido de que uno toma un texto y el texto uno lo va a interpretar sin aplicarle el debido proceso, ¿no? Hacer una correcta exégesis, una hermenéutica, detectar el simbolismo, que no es fácil. Además, está el discernimiento de espíritu, que eso viene de Dios, el discernimiento para profundizar muchas cosas. Pero uno, a modo de hipótesis, uno puede decir, bueno,
Todas las cosas están en las manos de Dios. Dios controla la historia, Dios controla el universo, Dios controla los acontecimientos, aunque Él no produce el pecado en el mundo, Dios tiene todo bajo control. Y al mismo tiempo, Dios controlando todas las cosas, también Satanás incide en este mundo, porque la Biblia dice que Él es el príncipe de la potestad del aire, o sea, el Dios de este siglo. Estoy parafraseando ahí, o creo que lo estoy mencionando de manera correcta. O sea que hay dos caminos, vida y muerte, dos fuerzas. Las fuerzas del pueblo de Dios, el Espíritu Santo guiando a su pueblo en la tierra, pero también está el mundo que es enemigo de Dios. Entonces, estas fuerzas están ahí haciendo cada una de ellas, ¿verdad? Balance. Sabemos que al final el balance que va a quedar es el Mesías retornando, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y acabando con este sistema. Pero en el proceso profético, nosotros no solamente vamos a ver un atentado de Trump. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Nosotros vamos a ver cosas. Si Trump gana, porque es verdad lo que usted dice, en términos de análisis político, Trump no estaba muy bien posicionado por muchas cosas que hizo también en su gobierno, que también desencantaron al pueblo cristiano, hay que decirlo. Hay una parte que estuvo desencantada y por eso perdió las elecciones. Pero ahora, con esto, que no sabemos si fue una estrategia, no estamos 100% claros, yo no me la puedo jugar de que eso fue Dios que le debió la bala, así, la tomó y ¿verdad? Pero lo que estamos observando es, en la pieza que se está moviendo, es que si Trump gana la presidencia y esto viene de Dios, entonces quiere decir que Trump sería el preámbulo del advenimiento del anticristo, porque si Trump lo hace porque Dios es claro, Dios pone los líderes, pero es porque Dios lo pone a él como una pieza para entorpecer la agenda globalista, que ya está en funcionamiento. Eso significaría, a modo de hipótesis digo, significaría que el anticristo saldría, o el que presentaría el preámbulo del anticristo para hacerle una batalla a Trump. Wow. Entonces ahí viene un choque ideológico, como se está dando en estos momentos, ¿no? Los que son pro la vida, pro esto, pro lo otro, y los que están en contra de la vida, de esto y el otro, que son dos agendas que están luchando también. Sí. Entonces, para mí estos temas son muy complejos porque política que tiene que ver mucho con la parte material y el mundo espiritual que abarca todo, que nosotros hemos tocado ese tema, pastor, usted lo ha dicho, claro. El mundo espiritual es lo que abarca todo, son aspectos muy complejos de este mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver vamos a darle al pastor que le gusta entrar mucho en ese mundo espiritual. Yo estoy escuchándolo a ustedes y viendo y analizando la figura de Donald Trump mientras ustedes van hablando. Y ese tema de la polarización que tú mencionas es muy marcado. O sea, Donald Trump polariza bastante con la agenda mundial. Pero, sin embargo, de repente tú te encuentras que en el primer gobierno de Donald Trump se reunió con Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. Correcto. De repente tú ves que lo acusan de que Rusia lo apoyó para ganar y que hubo una interferencia a nivel de los... Y Rusia es contraria a Israel. Exacto. Entonces, de repente tú te encuentras a un presidente que dicen que es pro Rusia, que se reúne con un presidente de Corea del Norte, que no, en su gobierno no patrocinó ningún conflicto armado. Entonces tú de repente dices, aquí hay una situación rara. Son fichas. Sí, exacto, y entramos a la ficha que decía nuestro hermano pastor, o sea, los movimientos que se están dando. Entonces cuando vemos la actualidad decimos, ¿cuál es el movimiento que sigue? Porque el movimiento que estamos viendo es que hay una turbulencia en el mundo y el que viene en la potencia que está representando lo que sería el gobierno mundial en primacía, que es Estados Unidos, viendo los nuevos órdenes. ¿Qué sería el nuevo orden que viene? ¿Estados Unidos seguiría siendo la potencia o va a surgir un nuevo poder o qué va a hacer el mundo que está contrario en gran parte a Israel y que esta potencia lo defiende? Entonces vienen unos conflictos que entran políticamente pero también espiritualmente y bíblicamente. Eso sí es complicado, pastor, lo que usted mencionó ahora. Israel de la mano de Estados Unidos. Estados Unidos, el país por excelencia de los cristianos, sí, porque es el país protestante, ¿no? Claro. O sea, pero al mismo tiempo, el país por excelencia
anticristiano es Israel. Porque su sistema del judaísmo ortodoxo es contrario completamente al evangelio. Claro. Contrario completamente. Claro, el Señor sigue salvando a su pueblo, ahí adentro, ¿no? Judíos ortodoxos han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como lo hemos reconocido nosotros también, pero se ve esta gama, este collage de colores, donde los cristianos en Estados Unidos apoyan bastante a Israel económicamente. Estados Unidos como potencia protege bastante a Israel, y al mismo tiempo la conceptualización de Israel, religiosamente hablando, es contraria al evangelio. O sea, es como algo, yo vuelvo y repito, este sistema del anticristo, la gente quizás lo espera de una manera bíblicamente hablando, y como se va a dar es algo completamente tan sutil que nosotros lo vamos a tener encima. Claro, lo que creemos que Dios se va a llevar a la iglesia, ¿verdad? Pero el mundo lo va a tener en un momento encima y la gente no se va a dar cuenta que ahí está el sistema del anticristo ya. Porque todas esas piezas, como está diciendo el pastor, son como difíciles de detectar. Y a mí me gustaría que el pastor me explique. Israel es una pieza clave, y si eso es parte de todo lo que tiene que acontecer espiritualmente hablando, ¿cómo se pudiera evaluar esa conexión que tiene Estados Unidos, país protestante por excelencia, con Israel, país anticristiano por excelencia? Mira, a nivel bíblico y profético, Estados Unidos funge como un protector, como el águila que protege Sí. a Israel. Buen símbolo ese. Claro, Sí. está ahí en las profecías, o sea, es una protección. O sea, lo que no ha permitido en gran parte también que los enemigos de Israel lo destruyan o de alguna manera tengan mayor alcance en sus ataques es que Estados Unidos lo defiende. Entonces, cuando tú tienes la principal potencia del mundo a tu favor, eso es una gran cosa para cualquier país del mundo. Claro está que sabemos que Israel tiene esa protección divina que está establecida para un tiempo específico donde gran parte de Jerusalén... Dios la guarda para sus propósitos. ¿no? Y que habrá una destrucción, sí, claro, que la gente no habla. Gran parte de Jerusalén será destruida al final de los tiempos. Está ahí en la Biblia. Ahora bien, Israel representa, de mi punto de vista, la aguja del reloj profético. La gente habla del reloj profético, pero el reloj profético para mí es toda la escritura, es todas las naciones, porque cada una tiene una intervención significativa. Los imperios que han habido ya, los órdenes mundiales, porque el orden mundial no es algo nuevo. Siempre ha habido un nuevo orden mundial y ha ido cambiando. Claro. Los babilonios eran un orden mundial, era una potencia. Roma. Los persas surgieron como otro nuevo orden mundial. Claro. Luego los griegos, un nuevo orden mundial, y cada uno va dejando alguna... y Roma que continúa. Claro, alguna marca. Luego Roma... Usted sabe cuál es el emperador de Roma, claro, ¿verdad? Claro. Que está en el estado más pequeño del mundo. Claro, y Roma también, que sigue siendo todavía... ya usted sabe cuál es, sigue ¿verdad, siendo una representación... El estado más pequeño del mundo tiene el emperador más grande del mundo. Claro, no, porque tiene una representación babilónica. Ahí está. La caída de la Gran Babilonia tiene Claro. que ver con Roma, tiene que ver con un sistema corrompido que de alguna manera quiere llevar a una corrupción espiritual en cuanto a la práctica de la religión. Entonces, hay muchas cosas importantes en cuanto cuando vemos a Israel como ese reloj profético que marca dentro del reloj, la aguja principal que marca acontecimientos puntuales. Entonces, los demás países, incluyendo Estados Unidos, son las otras agujas. Estoy poniendo un reloj antiguo, ¿verdad? Porque ya los de agujas están caducando. Ahora tenemos relojes atómicos y de todo eso, Sí. y digitales. Pero cuando yo hablo de ese reloj, estoy hablando de esa aguja principal que marca acontecimientos puntuales. Israel, siempre. Pero los demás agujas son las que van moviendo a esa aguja principal que no se ve su movimiento solamente cuando cambia el horario. Claro. Sin embargo, la minutera, la secundaria, están dentro del movimiento y por eso es que influye lo que pasa en otros lugares porque de alguna manera se conecta proféticamente. Sí, correcto. El espíritu del anticristo está, y eso lo decía el apóstol Juan en sus cartas. O sea, el espíritu del anticristo está en funcionamiento, está en la tierra. Dice, hay muchos anticristos. Y ahí viene lo que tiene que ver con la apostasía, que es otro tema, que es el espíritu del anticristo entre las iglesias, con los falsos profetas, los falsos cristos, los falsos maestros, etcétera, que Jesús decía que eran acontecimientos de los últimos tiempos. Pero el punto del hombre de pecado, que la Biblia no lo muestra como anticristo, el apóstol Pablo dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuyo arrepentimiento es por causa de Satanás. Es un punto muy interesante porque es una figura política.
bíblicamente. O sea, Claro. es una figura que va a representar naciones, poderes, porque la bestia proféticamente representan imperios, gobiernos que tienen un gran control. Y la bestia espantosa y todo eso que muestra Apocalipsis tiene que ver con imperios dominando el mundo en algún momento o una gran fracción del mundo. Entonces, que le van a ceder poder. Ahora, la gente no va a identificar al anticristo de una vez en el hombre de pecado porque no vendrá con esa figura. Y ahí es donde decía nuestro hermano Carlos Veló del caramelo envenenado. Que tú no puedes identificar al anticristo porque la gente lo va a proclamar. Claro. La gente No, lo pues va a si querer. Si saben que es el anticristo que va a acabar con todo, ¿y quién se va con él? Exacto. Eso es verdad. Entonces, cuando llegue al poder, es que las cosas cambian. Entonces, con el poder y las autoridades que le van a ceder la bestia, el falso profeta, o sea, poderes religiosos, que eso también llama mucho la atención. Claro. Porque parte de la apostasía tiene un gran poder económico y político en las naciones. Porque son la gente que escalan a mayor nivel social en cuanto a la religión. Eso es parte de la agenda. Claro. El poder religioso, Claro. para que se logre una estabilidad o una armonía dentro de todas las religiones, tiene que haber una figura que las unifique a todas. Claro. Y hay una figura que las unifica a Exacto. todas. Los budistas, los musulmanes, el judaísmo también, aunque son bien reservados y celosos con su visión del judaísmo ortodoxo, pero hay una figura que se reúne con todo y ha logrado que se hagan incluso en esas reuniones acuerdos buscando la paz, que la misma escritura dice que cuando se diga paz y seguridad vendrá de repente destrucción repentina. Claro. Entonces, el Papa es una figura que ha luchado a partir del Concilio Vaticano II por la unificación de las religiones. Sí. Toda su promoción es la unificación de las religiones. Entonces, ese punto es parte, yo creo, que también va a representar el sistema del anticristo, la unificación de las religiones como pieza del nuevo orden mundial. Porque eso no lo va a parar Trump. Trump yo insisto, la figura de Trump representa la antítesis de lo que, por un lado, muestran algunas agendas, pero es probable que se sacrifiquen algunas cosas para que Trump también forme parte de, repito, de una pieza más de todo el engranaje del rompecabezas. Puede ser. O Dios usa a Trump como en un momento que usted dijo al principio del programa, con la figura de Nabucodonosor para propósitos mayores, para que eso se conecte proféticamente con todo lo demás que tiene que acontecer, porque lo que va a acontecer también es voluntad de Dios. Es decir, Dios, para que nuevamente retorne nuestro Señor Jesucristo, Dios ha establecido esos tiempos también. O sea, el anticristo Dios lo permite, el falso profeta Dios lo permite, el sistema de todo esto Dios lo permite, porque tiene un tiempo preciso para acabar con todo. Entonces, que todas estas piezas no escapan de la soberanía de Dios, no escapan del orden, porque Dios controla todo lo que pasa también. No lo produce, no sale de él lo que es malignicencia, pecado, pero Dios controla, no se le escapa nada de la mano al Señor. Así es. Yo creo que sí también, pastor, lo que decía Veloz, tiene que cumplirse, tiene que haber un cumplimiento, y para que haya cumplimiento tienen que ocurrir una serie de situaciones para que haya cumplimiento. Claro. Porque la iglesia siempre está orando, a veces de manera equivocada. A veces uno como cristiano se enfrasca en oraciones equivocadas. Padre, detén, rompa la cadena. O sea, la profecía de Apocalipsis y de Daniel tiene que cumplirse. Y para que se cumplan, tiene que aparecer ciertos actores, ciertas personas. Es un buen hay punto. cosas que son necesarias, o sea, que son imperativas. Que el detener una cosa detiene lo profético. O sea, aunque uno no lo vea así en el momento, pero uno ponerse, por ejemplo, ahora mismo hay muchos cristianos que no están de acuerdo con Trump, que no le gusta y que él se parece a un político de acá. Cada oración tiene que ir con la palabra conforme a tu voluntad y propósito. Así es. Cuando son de este tipo de cosas, tiene que ser en base a la voluntad de Dios, no en base a mis deseos. O sea, obviamente, la oración pide por las víctimas, o sea, que se establezca la paz, pero la paz debe establecerse en función de los planes del Señor, porque la verdadera paz
es Dios que la va a establecer, no el hombre. O sea, aquí no hay hombre que va a establecer paz, ni Trump, ni Biden, ni Putin, nadie. O sea, no hay un líder en el mundo que usted pueda confiar que esa persona va a producir la paz. Y cuando usted vea que esa persona produzca la paz, prepárese porque viene el Señor. Está el fin. Está el fin. Porque cuando se diga paz y seguridad, ¿qué es lo que va a hacer el anticristo? Establecer una falsa paz. Mucha gente a lo mejor se va a engañar. Este es el hombre. De hecho, los mismos judíos, yo soy de los que creo, la tesis mía es que el anticristo, para ser aceptado, tiene que ser uno del pueblo de Israel. Para ser aceptado como Mesías, para ellos verlo como Mesías, tiene que ser que sea de esa línea, ¿no? De la casa de David. Hay que un texto por ahí bíblico que dice, que se refiere a esto, que dice que del Dios de sus padres, o sea, no ponga atención. Del Dios de su padre, sí, correcto. Tiene que ver con eso que usted dice, siga. ¿no? Exactamente. Y eso da a entender de cierta apostasía en esa figura. O sea, cuando dice que del Dios de sus padres no hará caso, Exacto. ni el amor de las mujeres. O sea, ser una persona muy característica, con una muy marcada figura. Por eso mi hipótesis es que tiene que ser de Israel. Tiene que ser ungido por el profeta que ellos están esperando. Porque para ungir al Mesías tiene que ser en base a cómo ellos lo esperan. Claro. Entonces tiene que ser ungido esa persona, tiene que ser reconocido. Ese es un líder, este es el líder mundial, este es el que va a resolver todo, ese viene de la casa de David. Ahí es que se está cumpliendo la profecía que nosotros estamos esperando. Es un Mesías guerrerista, nadie se va a oponer a él, nadie se va a atrever. Es un Mesías resolvedor. Así lo espera el pueblo de Israel. Entonces, todo se va a unificar por ahí. Y es una lucha de poder también, porque no es que todo el mundo va a ver al Mesías con buenos ojos, porque va a haber persecución. Es muy probable que no sea de la iglesia puede que esté con el Señor, ¿verdad? A mí me gusta hablar así para que los hermanos que son de diferentes concepciones, ¿verdad? Me vean, no, mire, él está hablando objetivamente. Que no le manden una boda. Exacto. Entonces, pero sí, como Dios tiene el control de todas las cosas, vuelvo y repito, eso, a mi entender, se va a establecer principalmente como punto de partida, como está diciendo el pastor, el reloj profético es Israel y todo lo que tiene que ver con Israel. De hecho, Israel ahora mismo está dividida a lo interno. Los ortodoxos y la línea más liberal, que también son creyentes, pero la línea más liberal están divididos en Israel. Por eso usted ve una fiesta de multicolor, para que no nos van en el video, ¿verdad? Esa fiesta electrónica, con todo, y que Israel lo permite. Que el gobierno israelí lo permite, pero los ortodoxos no permiten eso. Entonces, todo eso es parte de ese jueguito que se hace en este mundo, que está abarcando lo espiritual, o lo espiritual abarca todo eso, mejor dicho, y que es Satanás que va moviendo los hilos ahora mismo, aunque Dios tiene todo bajo control. Mira, a mí me llama mucho la atención a nivel global, a nivel del cambio político, a nivel de los gobiernos que se ha ido dando. O sea, cómo Salvador tiene un presidente muy diferente a lo tradicional a nivel mundial. Pero de repente vemos en Argentina también lo mismo. Un presidente que de alguna manera polariza ciertas cosas. Y de repente Estados Unidos por igual. Y vamos viendo como un cambio a nivel global del sistema político, donde al final lo que se visualiza es una anarquía quizás, una situación incontrolable quizás por algunos errores que puedan cometer algunos de estos líderes. En Venezuela por igual también. O sea, en todos los puntos geográficos a nivel mundial estamos viendo un cambio. Que antes había una línea muy marcada, porque lo que tú decías de la paz y seguridad, que yo mencionaba de cómo surge lo que es el concepto del nuevo orden mundial desde la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial con la ONU, que es su lema, paz y seguridad. Pues entonces estamos viendo un alineamiento, pero que muchos de esos países se están saliendo de ese orden, de alguna manera. Están dando más un modelo. Exacto, un modelo pero diferente. El mismo modelo pertenece al orden. Exacto. mundial. Entonces, al final de cuentas, lo que vamos a ver es una unificación en una figura que ya entonces no será la misma tradicional que estamos viendo, sino que los demás van a ceder. Entonces, por eso yo hablaba del espíritu del anticristo, porque el espíritu... ¿Pero usted cree que una figura, pastor, puede ser una figura o es el, Mira, el es un sistema como tal? En principio es un sistema, porque el espíritu tiene que ver con un sistema que va estableciendo acontecimientos que se unifican al final. Y como sistema va a tener una representación, porque realmente decir que habrá un gobierno único es una utopía. Un nuevo orden mundial sí, pero no un gobierno único. Porque el gobierno único lo representa Jesús en el milenio.
El hombre no puede tener esa capacidad de gobierno único. Es irreconciliable tú decir que vas a ver un gobierno, bueno, eso es algo que yo quizás especule, pero China, Rusia, Estados Unidos juntos con un mismo propósito, Corea del Norte, no creo. No, O sea, eso nunca se va a dar. Irán, Israel y otros países, o sea, es muy difícil. Sistema único sí. Sí. Exacto. Eso Entonces, sí. por eso yo hablo de un sistema único de gobierno mundial, pero no de una unificación de gobierno y una figura representativa. Un representante. Claro. Sí. Que representa un poder que es satánico, sí, a todas luces, por la Biblia. Y ese poder satánico se va a hacer abiertamente, porque lo que se encamina es, en estos acontecimientos de los últimos tiempos, que ahí es donde entra Donald Trump, que está en contra, a legalizar el pecado. Ujú. Y una legislación mundial, no de un país, para legalizar el pecado, tiene una connotación espiritual muy fuerte. O sea, es una señal demasiado poderosa, donde se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y contrario a lo amargo dulce. Donde la gente entiende que lo que la mayoría decidan que esté mal es correcto y tú tienes que someterse a eso o respetar por lo menos lo que esa persona hace en condiciones deplorables y de abominación. Entonces, lo que estamos viendo a nivel global es una legislación satánica de establecer el pecado como legal. Y lo que Dios establece en su principio es todo lo contrario. Los principios de Dios van en contra total y radicalmente del pecado que se quiere legalizar. Entonces, por eso es que el cristiano será perseguido, por eso el cristiano será asesinado. Pero hay un problema. Por eso el cristiano no va a ceder a ese poder. Hay un problema ahí, pastores. Y Donald Trump ha polarizado con esa agenda. Hay un problema entonces, un problema y grave. ¿Cuál es el problema? Porque del otro lado de la agenda, Partido Demócrata y Republicano, hay cristianos supuestamente. Claro. Porque Donald Trump lo apoya mucho también y uno dice la línea cristiana, la agenda cristiana, etcétera. Pero el otro lado que tiene su agenda también tiene personas que son cristianas, Claro. y votan por ello. Entonces, si nosotros nos vamos a... O sea, si uno se fuera a hacer una división o uno fuera a evaluar en función de las agendas, ¿quién defiende la parte de la cosmovisión cristiana y quién no? Entonces uno tendría la agenda para evaluar eso y no la Biblia. No sé si me explico. O sea, cada partido tiene cristianos, Sí. tiene seguidores cristianos. Ujú. Pongamos nosotros que Trump tenga el 50, estoy hablando en el caso hipotético matemáticamente, ¿no? El 51% de cristianos sigue a Trump. Hay un 49% que sigue a la línea de Biden, vamos a ponerlo así, porque ya Biden no va. Esos cristianos están con Biden teniendo la agenda de Biden. Ujú. Entonces, ¿cómo son cristianos teniendo la agenda de Biden? Ay, ay, ay. ¿Entiendes? Los que están con Trump es porque ven en Trump ese apoyo ideológico para la defensa del cristianismo. ¿Cómo ese cristiano que está con Trump ve al cristiano que está con Biden entonces? Entonces, en la misma comunidad cristiana hay un problema de discernimiento muy grande. Eso pasa también en el mundo entero. Y también pasa en las distintas denominaciones que se autodenominan cristianas. Por ejemplo, también hay católicos, apostólicos romanos de rito latino que apoyan y que están del lado de la agenda de Biden. ¿Cómo son católicos? Si del otro lado apoyan a Trump con su agenda. Ay, ay, ay. Entonces es un problema. Y por eso yo vuelvo y repito. No, y el Señor nos dio ese conocimiento que hay que darle las gracias a Dios por su palabra. Él dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Claro. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Si por un lado hay un grupo que sabe que a lo malo no se le puede llamar bueno y a lo bueno no se le puede llamar malo, ¿qué buscan entonces? ¿La agenda política o la palabra de Dios? Bueno, lo que pasa es que hay un sistema político que es apoyado por el sistema religioso. Porque por eso es que el anticristo Por eso que yo veo tiene que hay un que ser una problema. figura política. Porque hay un problema ahí entonces. Pero recuérdate que no todos los que tienen el liderazgo religioso son los verdaderos cristianos. Ujú. No lo son. Exacto. Y muchas Aunque veces... hay muchos líderes cristianos que sí están ahí. Sí, pero realmente la gran mayoría del liderazgo cristiano mundial no es el remanente espiritual de Dios
en gran parte. Pero son los que Son los que lo representan. Lo que guían al pueblo. Porque la apostasía no está representada por los hijos de Dios, sino por personas que en algún momento conocieron la verdad y cayeron, se apartaron de ella, le dieron la espalda a Dios. ¿Por qué? Por condiciones de fama, de lucro, de dinero, de prosperidad. Y eso es lo que se está predicando. Entonces, lo que van a apoyar el sistema anticristiano y el sistema que de alguna manera le va a dar la espalda a Dios en algún momento y a perseguir a los cristianos, son cristianos que se muestran al mundo como tal, pero que en su fondo no lo son. Como tú decías, llamados, pero no escogidos ni fieles. Los fieles son los que van a dar la vida, los que no le importa lo que pase, ellos van a seguir adorando a Dios y no van a dar un voto contra algo que contradice los principios bíblicos. Claro. Y ahí es donde viene el conflicto, porque el conflicto espiritual se da por no aceptar la imposición de la marca y del concepto político y de la ideología que trae esta figura que representa un sistema diabólico a todas luces por un espíritu que quiere ponerse en el lugar de Dios para que lo adoren, pero que también contradice a Dios en cuanto a su acción. Entonces, es algo que no es tan contradictorio cuando uno lo ve a nivel de la Biblia, a nivel de la luz de la Biblia, porque la Biblia lo aclara, sí. Pero que sí es confuso en este tiempo uno definir cosas y establecer, porque los tiempos proféticos es lo que se le hace difícil al hombre distinguir. Y ahí es donde Jesús hacía énfasis para distinguir los tiempos y reconocerlos por las señales. Claro. Porque el tiempo no acontece ni sucede si no hay acontecimientos, si no hay movimientos, si no hay cosas que se van dando. Entonces el tiempo se va creando a nivel profético por los acontecimientos. Entonces yo puedo decir, estamos en el tiempo de los gentiles y Dios va a completar ese número en la plenitud de los gentiles. Y eso es lo que estamos esperando. Ahora, estamos en los postreros días, porque el Espíritu está aquí con nosotros y estamos haciendo proezas. El Señor está haciendo muchísimas cosas en el mundo. Estamos en los tiempos postreros porque Daniel capítulo 12, verso 4 habla de que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría y la gente correría de acá para allá y lo estamos viendo. Estamos viendo a la gente llegando a la singularidad de todo, a nivel científico, a nivel tecnológico, a nivel de todo. O sea, estamos llegando a los extremos, al final. Entonces, y vamos a volver a reiniciar al principio. Por eso tú ves que a nivel del concepto sociológico, de lo que tiene que ver con las generaciones, ya nosotros pasamos la Z hace rato, vamos para alfa de nuevo. O sea, vamos a iniciar, vamos a la primera letra otra vez. Entonces, ya lo que hay es una singularidad en todo el sentido muy cerca del conocimiento del hombre, de la ciencia, de la política, de todos los recursos. Por eso vemos la distorsión política, porque ya se han agotado todos los recursos. Los socialistas, los comunistas, los conservadores, los liberales, todo se ha ido agotando y ya no hay opciones. La gente lo que va es de mal en peor y lo que nos dicen las señales es que las cosas van a ir empeorando, que Trump no es un salvador, que las cosas se van a poner peor todavía, claro. Que el mundo no va hacia la paz, sino todo lo contrario, que aunque en algún momento hay un periodo que se muestre como de paz, al final una falsa paz. Al final se están preparando cosas que van a traer una destrucción mayor y eso es lo que la Biblia nos muestra, que no nos asombremos con los tiempos, sino que nos preparemos para afrontar los tiempos que son difíciles. Así es. Claro. Yo creo que tenemos que entrar en conclusión, pastor. Sí, bueno, en conclusión, lo que yo he escuchado de ustedes, porque he estado más en esta parte de hoy como escuchando y aprendiendo de ustedes, creo que el acontecimiento de ese atentado, que fue yo creo que el tema base, donde partimos, ¿verdad? Marca en la mente de la gente un antes y un después en cuanto a la política, y crea como una pequeña interrupción divina, porque Dios infiere en los asuntos de la tierra, aunque la persona a veces uno no lo vea, pero hay forma en la que Él infiere y Él introduce su mano y hace cosas que son para cumplir su palabra y son para que su palabra se cumpla y su agenda, porque Dios tiene su agenda. Estamos hablando aquí de la agenda de los partidos, pero la agenda de Dios... Esa es la fuerte. Esa es la que se está cumpliendo. El plan de Dios es la fuerte. ¿Usted entiende? Al final de la jornada estamos viviendo en la agenda de Dios. Fulano tiene su agenda, Biden tiene su agenda, pero la agenda de Dios se está cumpliendo en nuestras narices y no nos estamos dando cuenta. Así es. Bueno, ese atentado pudiera ser el preámbulo del retorno de Donald Trump a la presidencia. Sí. Bueno, yo entiendo que con el retiro de Biden hay cosas muy extrañas que están aconteciendo, sí. Y un presidente en ejercicio sin tener la capacidad de ser presidente, porque por eso se retiró, es algo complicado. Pero como que todo se está alineando a que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos. Es un precedente porque marca un carácter político mundial y establece cosas que de alguna manera
pueden ser un presagio con lo del atentado y con otras situaciones que hemos visto muy características de esta persona, pues que van a marcar acontecimientos mucho peores. Yo creo que se va a polarizar mucho más la política, tanto interna en Estados Unidos como externa, y que Israel va a seguir marcando una pauta importante, como decía Carlos también, y que de alguna manera nosotros estamos viviendo un tiempo que tenemos que aprender a reconocerlo y prepararnos cada día más y vivir más apegado a lo que Dios ha establecido en el propósito que tiene con cada uno de nosotros como creyentes, de afianzarnos más en la fe y saber que hay esperanza. Que aunque veamos un ambiente apocalíptico, vamos a decirlo así, de situaciones que tal vez, porque la gente ve Apocalipsis simplemente como situaciones adversas, sin embargo no es así, abarca mucho más que eso, porque es un simbolismo lo que muestra. Pero realmente nosotros no estamos viendo los símbolos, sino los hechos muy claros, y el Señor a través del Espíritu Santo nos da discernimiento para entender que estamos en los últimos tiempos, que somos parte de un momento especial de la historia, que se está marcando en la historia acontecimientos que dan al traste con señales muy puntuales de la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, con la apostasía, con el espíritu del anticristo, con el nuevo orden mundial, con la agenda global y con estas figuras que surgen en el mundo muy pintorescas, no solamente en Estados Unidos. Pastor, discúlpeme, antes de terminar, yo quiero hacer una pregunta a usted y dejar otra pregunta a mi hermano Veloz acá. Para usted, ¿qué tesis usted sostiene? ¿El Señor cubrió a Donald Trump? ¿Es un plan, una trama para usted? Bueno, mira, yo me apego mucho a lo que dicen las personas. Por ejemplo, Bukele decía en su discurso de toma de posesión que el control de la delincuencia en su país, de las pandillas, era un milagro de Dios. No una política de él. Donald Trump dijo, Dios estaba conmigo. Bueno. Lamentablemente, el dólar de Estados Unidos tiene a Dios inscrito, pero también tiene una inscripción debajo de la pirámide con el ojo que todo lo ve, que es lo que hablan de la teoría de la conspiración de los Illuminati, con la inscripción de un gobierno mundial o de un orden mundial. Dios mío. Veloz, ¿qué Veloz dice de eso? ¿Qué sostiene con el tema del atentado? Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Dios está en todo lugar y controla todo. Tiene todo bajo su control. Todo está en sus manos. La pregunta que hay que hacerse es, ¿está Donald Trump con Dios? Wow. Tremendo. Yo creo que sí. Esa sería la pregunta. Wow. Si es sincero. Si él es sincero. Al apoyar la agenda sí, de los creyentes o los cristianos. Bueno, hermano, no tenemos tiempo para más. Yo sé que usted se mío. quedó ahí con el deseo de seguir disfrutando de este programa. Esto es Excelencia. Les aseguro que esta entrega es solamente el principio de una nueva temporada. Que usted va a disfrutar mucho más de temas como estos, quizás temas actualizados, profecías actualizadas en nuestros tiempos. Para nosotros es un gran placer poder compartir con ustedes, nuestro hermano Carlos Veloz, el pastor Miguel Mateo y un servidor, el pastor Víctor Almanzar. Pues nos despedimos hasta una próxima, recordándoles que esto es Excelencia Cristiana Televisión. Bendiciones.